Don Antonio Asunción, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué decidieron ustedes dispersar a los presos etarras? Bueno, era la única forma en realidad de aplicar la ley penitenciaria, ya que la concentración que había de presos de ETA lo que permitía es que ETA utilizara a los presos en beneficio propio y de su organización. Entonces, muy lejos de propiciar lo que sería la deserción de ETA, con lo cual facilitar su reintegro a la sociedad, lo que estaba haciendo es utilizarlos para perseverar y convertir al victimario en víctima, confundir e integrar a los familiares. Eso se acabó con la dispersión, nos permitió clasificar adecuadamente a los presos y entonces unos fueron pues separados, otros fueron más próximos al lugar donde residían sus familias. Al fin y al cabo nos permitió aplicar lo que es la ley penitenciaria, el tratamiento, y ha dado unos magníficos resultados porque eso produjo también muchas deserciones de ETA, con lo cual se produjo inmediatamente la reacción de ETA contra el sistema penitenciario. Empezaron a matar funcionarios, a atentar contra las cárceles, porque quebramos su política de manipulación del entorno social de ETA. Hay un dato que a lo mejor desconoce la gente de Podemos, a la que acabamos de escuchar, y que no sé si usted recuerda, pero en el primer año de la política de dispersión, más de 100 presos etarras se acogieron a beneficios penitenciarios, supongo que porque al librarse de ese yugo del frente carcelario, pues se sentían más libres de decidir lo que ellos quisieran y sobre todo con menos miedo, ¿no? Así fue, más de 100, porque en realidad ETA siempre ha sido el carcelero de los presos. Ellos son los que les obligaban a cumplir la totalidad de las condenas y son los que convertían al victimario en víctima para aglutinar solamente a las familias. Por lo tanto, estos señores no se enteran mucho de lo que es la política penitenciaria. Ellos dicen que es una política de venganza contra los presos y una doble pena contra los familiares de los terroristas. Eso es un tremendo disparate. Además, tienen ahora la solución y en vez de empujar al sistema penitenciario, lo que deberían hacer es pedir la disolución de ETA, que entregara las armas y que el tratamiento ya como organización delictiva o bien terrorista, es decir, crimen organizado como es ETA, que pasaran ya después de la disolución de ETA y la entrega de sus armas a ser presos del régimen ordinario, con lo cual facilitaría bastante su reinserción. Pero a enfrentarse al sistema sin pedirle a ETA las armas me parece un disparate. ¿Usted cree que a día de hoy la política de dispersión de presos sigue teniendo sentido? Tiene sentido y además, le repito otra vez, deben de entregar las armas y evitar entonces que los presos de ETA se reintegren a la sociedad, porque debe disolverse la organización. Una vez más se demuestra que es ETA la que no quiere que salgan sus presos. Si no, ya estaría facilitando todas esas condiciones. O sea, un gobierno no puede asumir un coste como el que plantean los de Podemos sin nada a cambio. Y por lo tanto, tendría, con toda lógica, que disolverse y entregar las armas. ¿Por qué cree usted que Pablo Iglesias reabre un tema que ya casi ni siquiera estaba encima de la mesa en las reivindicaciones de los presos etarras, que por cierto se están acogiendo a la política penitenciaria, y los que no sé si colaboran, pero por lo menos no siguen diciendo que están muy orgullosos de sus atentados, entran en la vía Nanclares y les acercan a sus familias? Pero ¿por qué cree usted que Pablo Iglesias reabre este debate a estas alturas? A mí me da la impresión que según dónde está, pues hace el discurso. Es decir, que en un sitio dice una cosa y en otros otra. Esa es la impresión que a mí me da. ¿Cree usted que un gobierno futuro con Podemos acabaría con la dispersión de los presos etarras? No lo sé, porque estos gobiernos sin atisbo de responsabilidad, la verdad es que después pues tienen que afrontar otro tipo de cuestiones. Bueno, no lo sé. Ellos son los que tendrían que decirlo. Yo no puedo opinar por ellos. Pero en principio deberían de estudiar un poquito más la historia de este país. Si usted pudiera explicárselo a gente, por ejemplo, como Pablo Iglesias, o me pasan un teletipo en el que la secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Vescanza, exige
al Gobierno que se ponga fin a la dispersión porque dice que no es general sino excepcional. Si usted se lo tuviera que explicar a Pablo Iglesias, bueno, si cree que le podría entender o entrar en razón. No, sin duda. Yo creo que simplemente si se le explica que la dispersión es un instrumento para permitir la clasificación y que la organización no manipule a los presos y a su familia, lo entendería. Es fácil, es fácil. Si están todos juntos, es ETA quien los controla, es ETA quien decide todos sus destinos. Si están separados, les das la libertad de que puedan actuar en función de su propia conciencia. Que es bien fácil. Así ha sido, además, y está demostrado. Pues don Antonio Asunción, muchísimas gracias por habernos ayudado a recordar por qué se puso esta medida en vigor en 1989 y por qué cree usted que a día de hoy todavía sigue siendo una herramienta útil. Muchas gracias a ustedes.